En esta tarde, mis amados hermanos, he intitulado a mi mensaje Victoria sobre la idolatría. Victoria sobre la idolatría. Hermanos, allí en Hechos, el capítulo 17, nos habla, hermanos, del momento, en el versículo 16 hasta el 34, nos habla del momento cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas. Y como dice allí, como ya lo leímos hace un momento, encontró la ciudad hundida en la idolatría. Y vamos a ver, hermanos, que gracias a Dios él tuvo victoria sobre la idolatría. Por eso así intitulé a mi mensaje. La idolatría, mis hermanos, fue claramente prohibida por Dios desde el principio. En Éxodo 20, del 4 al 6, que es parte de los 10 mandamientos, leemos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en Deuteronomio 4, del 15 al 18, leemos: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Como podemos ver, estos mandamientos de nuestro Dios no solo incluyeron la prohibición de hacer imágenes de dioses paganos, sino que también incluyeron la prohibición de hacer imágenes o ídolos del Dios verdadero y la prohibición de inclinarse ante ellas y honrarlas. En Isaías 40, del 18 al 26, Dios nos explica la razón por qué no debemos usar ídolos, hermanos. Fíjense, dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados,
como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En otras palabras, mis hermanos, Dios es tan grande, maravilloso, excelso, infinito y tan poderoso que simple y sencillamente no hay imagen, ni figura, ni pintura, ni obra de arte que pueda representarlo. Pues cualquier imagen inventada por los hombres, aún por los más grandiosos y admirados artistas, escultores y pintores, denigra a Dios. Pues como dice el Salmo 115 del 4 al 8, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esa fue la razón por que el apóstol Pablo, al pasear por Atenas y percatarse de la tremenda idolatría que practicaban allí, se sintió triste en extremo, pues la idolatría es uno de los peores pecados que los seres humanos podemos cometer. El apóstol Pablo, mis hermanos, inició su ministerio en la provincia de Acaya, ahí en Atenas, con ambos círculos, judíos y gentiles. Su principal incentivo, como ya lo dijimos, fue el ver la ciudad entregada a la idolatría, cosa que no podía soportar. Fíjense lo que dice versículos 16 y 17 ahí en el libro de los Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, acuérdense que estaba esperando a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo, hermanos, inmediatamente empezó a hablar con la gente, tanto con los judíos ahí en la sinagoga, como iba todos los días a la plaza a hablar con la gente que se reunía allí. Pero por su forma de tratar el tema de la idolatría más adelante, sabemos que el apóstol Pablo usó de mucha inteligencia para presentar el mensaje de Cristo a los idólatras, pues atacándolos podía hacer que cerraran sus oídos y sus corazones al evangelio de Cristo. Necesitamos pedir mucha sabiduría a Dios para hablar a personas acostumbradas a la idolatría. Debemos decirles toda la verdad, pero debemos tener mucho cuidado de cómo hacerlo, pues Dios también quiere la salvación de ellos. Su intrepidez del apóstol, hermanos, le llevó a tener la oportunidad de testificar a los filósofos idólatras de Atenas. Eso está en el versículo 18. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros,
parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Amén. Y de la resurrección. Hermanos, como ustedes recordarán, los griegos estaban en Atenas. Los griegos, hermanos, tenían un montón de dioses. Ellos les llamaban los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Estaba Júpiter, Saturno, estaba Minerva, estaba, bueno, muchísimo, Mercurio, muchísimos dioses tenían, ¿verdad? Entonces Pablo se sentía tan triste porque por donde quiera que iba había santuarios llenos de ídolos. Y entonces, hermanos, por eso él iba a hablar con la gente. Y la gente decía, pues, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Nos está hablando de nuevos dioses o de qué, verdad? Porque les hablaba de Jesús y de la resurrección. Los atenienses decidieron llevarlo al Areópago, que era el lugar donde los más grandes filósofos exponían sus ideas. Ahí en el Areópago había estado, por ejemplo, Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿verdad? Que son de los filósofos griegos más reconocidos hasta la actualidad. Entonces llevaron al apóstol Pablo al Areópago para que allí les hablara a los epicúreos y los estoicos, que eran las dos familias de filósofos de Grecia. Dice versículo 19: y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Así que estaban bien interesados al escuchar lo que el apóstol Pablo les decía. El apóstol Pablo, hermanos, en el Areópago testificó estratégica y poderosamente acerca del Señor Jesús a los atenienses, partiendo de sus mismas creencias. Fíjense qué estrategia usó el apóstol Pablo. Él pudo haber llegado a decirles: ustedes son unos idólatras. Pero no, hermanos. Él usó una estrategia muy buena para que ellos pudieran entender el mensaje del evangelio. Fíjense, les habló del Dios no conocido, que era uno de los dioses que ellos adoraban sin conocer, y le habían construido un altar vacío, por si acaso no lo hubieran incluido en la lista de sus dioses del Olimpo. O sea, ellos tenían tantos dioses que dijeron: a lo mejor nos falta alguno. Hicieron un altar y le pusieron ahí al Dios no conocido. Y Pablo vio ese altar y dijo: aquí es, este es el que voy a usar. Hermanos, dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocer, es a quien yo os anuncio. Amén. Fíjense, hermanos, qué inteligente Pablo, ¿verdad? Ese que ustedes ya están adorando, al Dios no conocido, sin conocerlo, a ese es al que yo vengo a anunciar, ¿verdad? Les habló de las poderosas obras de ese Dios maravilloso con gran claridad y autoridad. Les habló de su obra creadora, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Les habló también de su divina providencia. En el versículo 25,
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Les habló de su decreto o plan para las edades, versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Les habló también de su omnipresencia, de su grandeza y de la imposibilidad de ser representado por medio de un ídolo. Versículos 28 y 29. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y después de presentarles al Dios vivo y verdadero, amén, los llamó al arrepentimiento, puesto que un día todos ellos tendrían que rendirle cuentas de su vida. Y les presentó la base más sólida de nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. Amén. Versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Hermanos, qué tremendo mensaje. Qué tremendo mensaje dijo el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, donde los mejores filósofos del mundo presentaban sus ponencias. Él, hermanos, habló del amor de Dios, del poder de Dios y sobre todo de la resurrección del Señor Jesucristo. Y los llamó al arrepentimiento a los atenienses. Los retó a que se arrepintieran, porque un día les dijo: Dios los va a traer a juicio. Amén. Y no solo a ellos, a todos nosotros. Un día, hermano, tú y yo, amén, vamos a tener que presentarnos también delante del Señor. Amén. Amén. Para rendirle cuentas de nuestra vida. El apóstol Pablo, entonces, hermanos, sufrió la burla en el Areópago. Después que dijo todo eso, hermanos, se empezaron a burlar, ¿verdad? Sufrió la burla de muchos de los filósofos, pero también ganó a algunos de ellos y a otras personas para Cristo Jesús. Amén. Los filósofos de Grecia eran como muchos de los intelectuales contemporáneos, que pueden aceptar todo, menos que haya resurrección de muertos. Usted puede hablar con un científico, puede hablar con un médico, puede hablar con un muy preparado, de todo, y más o menos le va a hacer caso. Pero si le dice que va a haber resurrección de muertos, le va a decir: estás loco tú. Y eso es exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice el versículo 32: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Perdieron todo el interés y se fueron, hermanos. Como cristianos, muchas veces tendremos que sufrir la burla
de los intelectuales y de muchas otras personas que no pueden aceptar que hay un Dios todopoderoso. A pesar de la abrumadora evidencia que nos rodea y del cumplimiento fiel de todas las promesas de Dios para los últimos tiempos que estamos viviendo. Amén. Cuando eso suceda, no te desanimes, hermano. No te desanimes, hermana. Pues aunque la mayoría te rechacen o te etiqueten como ignorante, fanático o anticuado, siempre habrá algunos que sí creerán en el Señor Jesucristo. La cosecha de almas en Atenas no fue muy grande, pero se cumplió la promesa divina que dice que la palabra que Dios envía nunca volverá vacía. Fíjense lo que dice en Hechos 17, 33 al 34. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Así, los nombres de Dionisio el Areopagita y de Dámaris quedarían consignados en las Sagradas Escrituras como dos de los miembros del cuerpo de Cristo, que fueron ganados con victoria de la idolatría para el reino de Dios. Pues el apóstol Pablo en Atenas, y pasarían a formar parte de la larga lista de gentiles de Acaya, que nuestro Dios llamó para comenzar a formar su santa iglesia ahí en aquel lugar, de la cual un día tú y yo llegaríamos también a ser miembros. Nosotros también, como el apóstol Pablo, podemos vencer sobre la idolatría de muchas personas que nos rodean. Pidamos la bendita ayuda de nuestro Dios. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo una gran victoria en Atenas, ¿verdad? Y nosotros también podemos tener victoria cuando hablamos del amor de Dios, del amor de Cristo, del poder que puede, hermanos, transformar la vida de toda persona que viene a Él y se entrega a Él. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Gracias. Amén.